mostrar los distintos rangos que tiene un capacímetro, cómo leerlos, ¿no? Qué significan, para que tengan una mejor idea al momento de tomar una medición. Comenzamos con la escala más chica, que es el picofaradio. En esta escala tenemos 200 picos. Esto significa, sea esta escala, esta o esta, la que sea, significa que la lectura que va a tomar, por ejemplo, si lo ponemos en 200 picofaradios, es hasta 200 picofaradios. No va a tomar lectura más de eso. Si tenemos un capacitor que mide 300 picofaradios, no lo va a tomar, no va a tomar esa lectura. Tendríamos que pasar al otro rango. Bien, cuando colocamos en un rango es de lo que dice en la leyenda que está aquí para abajo. O sea, este es el tope máximo que va a leer. Bien, entonces tenemos los picofaradios, que vemos que es la lectura más chica en capacitancia de capacitores. Entonces, pasamos luego a los nanofaradios. Aquí, ¿qué pasa si tenemos un capacitor de 300 picofaradios? No nos lee. Tenemos que pasar a la siguiente lectura, pero no sabemos cuántos picofaradios son un nanofaradio. Bueno, un nanofaradio equivale a 1000 picofaradios. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos una lectura de, lo ponemos en nanofaradios, y tenemos una lectura de, por ejemplo, en el display aparece 0,5 nanofaradios o 0,3 nanofaradios, tenemos 300 picofaradios en ese capacitor. Una capacitancia de 300 picofaradios. ¿Se entendió? Como un nanofaradio equivale a 1000 picofaradios, si nosotros tenemos una lectura, por ejemplo, de 0,5 nanofaradios, estamos teniendo en realidad 500 picofaradios. Pero como este rango no llega, bueno, tenemos que tomar las lecturas que siguen. Vamos corriendo de rango, pasando de rango. Tenemos lecturas de hasta 20 nanofaradios, lectura de hasta 200 nanofaradios, y luego tenemos el microfaradio. Este rango es el que generalmente se usa en capacitores, no el número, sino su múltiplo, el microfaradio. Tenemos el pico, el nano, el micro. El micro es el que generalmente los capacitores son los capacitores de refrigeración. Aquí tenemos, voy a mover esto un poco. Tenemos un capacitor de 30 microfaradios. Bien. Tenemos un capacitor, por esas casualidades de la vida, de 500 nanofaradios. Vemos que no nos da el rango. Bueno, adivinen qué. Un microfaradio son 1000 nanofaradios. Quiere decir que si tenemos un capacitor de 0,5 nanofaradios, o de 500 nanofaradios, tenemos un capacitor de 500 nanofaradios, y tenemos que pasar a la siguiente escala. Si aquí pasamos a la escala de 2 micros, y aquí dice 0,5 microfaradios, en realidad nos está diciendo que es de 500 nanofaradios. ¿Se entendió? Bien. Vamos pasando de escala. 2 microfaradios, 20 microfaradios, 200 microfaradios, y llegamos al milifaradio. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un capacitor de 500 microfaradios, pero la lectura no nos llega hasta 200. Ponemos el rango, nos llega hasta 200. Tenemos un capacitor que tenemos que medir y dice su capacitancia, por ejemplo, 500 microfaradios. No nos da el rango, pasamos al que sigue
¿Y qué pasa? Como un milifaradio equivale a 1000 microfaradios, si el milifaradio dice en el display, en esta parte del capacímetro, en el display, dice 0,5 milifaradios, en realidad lo que está diciendo es 500 microfaradios, porque un milifaradio equivale a 1000 microfaradios. Entonces 0,5 milifaradios son 500 microfaradios. Bien, y hasta aquí llega el rango de 20 milifaradios. En capacitores nunca vamos a encontrar un capacitor de 1 faradio, porque el faradio es una capacidad muy grande, o sea, es gigante. Entonces siempre se utilizan en refrigeración generalmente de 30 microfaradios, 35, 40, 45, 50, 55, 60 microfaradios. Bueno, ahora a modo de un dato extra, tenemos un capacitor que, para saber si está bueno este capacitor o los capacitores, tenemos que ver un detalle, que es el siguiente. Tenemos aquí, el fabricante nos pone 30 microfaradios y un rango de más menos 5%. Si aquí dice 30 microfaradios y se escapa de ese más menos 5%, el capacitor está mal. ¿Qué significa? Ese 5% es 1,5 faradios más o menos. Puede ser de 31,5 o de 28,5. Si se sale de ese rango, el capacitor está mal. Encendemos el equipo, ponemos en 200 microfaradios y testeamos a ver qué sucede. El capacitor tiene 26,6 microfaradios, por lo tanto está mal. Bueno, así se miden capacitores